El simbolismo del pez en el contexto del cristianismo es bastante profundo y polifacético. Desde los inicios de la fe cristiana, el pez se ha utilizado como símbolo significativo, representando no solo la figura de Jesucristo, sino también transmitiendo la idea de espiritualidad y el concepto de fe. Uno de los principales aspectos del simbolismo del pez está relacionado con la palabra griega eitis, que, sobre sus letras, forma un acrónimo, Iesous Christos, Theougios, Soter, que traducido significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De este modo, los primeros cristianos utilizaban el pez como signo secreto, especialmente en tiempos de persecución, para identificarse y comunicar su fe discretamente. Además, el pez también hace referencia al pasaje bíblico que narra la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús realiza un milagro para alimentar a una multitud, simbolizando la abundancia y el compartir. Otro dato relevante es que varios de los primeros discípulos de Jesús, como Pedro y Andrés, eran pescadores, lo que refuerza aún más la conexión entre la figura del pez y la llamada divina a la misión de ser pescadores de hombres. En este contexto, el pez aparece como emblema de la vida, del sustento y de la misión evangelizadora. Es frecuente encontrar este icono de un pez en las pegatinas que se pegan en los vehículos, así como en los estampados que adornan las camisetas. Hace poco se supo del descubrimiento de un mosaico cristiano del siglo III después de Cristo en Israel. En este mosaico hay una de las representaciones más notables y distintivas, que ha llamado la atención de muchos. Es bastante sencillo dirigir la mirada hacia ella y reconocer exactamente lo que representa, que en este caso consiste en dos peces. Además, es importante señalar que hay un gran número de otros objetos arqueológicos que también se han encontrado, así como una serie de textos que describen el pez, destacándolo como un símbolo que tiene un significado importante en el contexto cristiano. El origen de esta expresión o duda se entiende generalmente como una reflexión sobre la procedencia de algo, ya sea un objeto, una idea o una información. Se refiere a la curiosidad por conocer las raíces o el contexto histórico que dio origen a lo que se cuestiona. Es un cuestionamiento que busca comprender los fundamentos, el origen o los inicios de un determinado tema, lo que permite profundizar en el análisis de sus características y significados. Por ello, antes de abordar las tres razones más significativas que dilucidan por qué el pez llegó a ser considerado un símbolo importante dentro del contexto del cristianismo desde sus inicios, es imprescindible destacar una explicación o justificación que ha circulado ampliamente por Internet y que, a su vez, es ampliamente rechazada por expertos en historia y arqueología. Esta postura crítica por parte de los académicos se debe a la falta de pruebas sólidas que respalden tal afirmación. Actualmente, la concepción del uso del símbolo del pez es que funcionaba como una especie de emblema secreto adoptado por los cristianos, especialmente en tiempos de persecución. Esta representación permitía a un cristiano identificarse ante otro individuo de su misma fe, comunicando así su religiosidad de forma discreta, sin tener que pronunciarla directamente o recurrir a expresiones más evidentes. Con esta estrategia se pretendía evitar que sus identidades fueran fácilmente reconocidas por quienes trataban de observar y capturar a los cristianos durante este periodo de hostilidad. Aunque esta noción circula ampliamente en la cultura popular y en el imaginario colectivo, es importante subrayar que disponemos de un total de 23 pasajes textuales que abordan explícitamente el simbolismo del pez en textos cristianos que se remontan a la antigüedad. Al analizar estos pasajes, vemos que en ninguno de ellos se hace mención alguna, ni implícita ni explícita, a la cuestión de la persecución o a un escenario de persecución al que pudieran haberse enfrentado los primeros cristianos. Así pues, teniendo en cuenta las fuentes disponibles que tratan del simbolismo del pez dentro del cristianismo antiguo, no encontramos ninguna prueba que sugiera que este simbolismo funcionara como un código secreto utilizado en un contexto de persecución. Este análisis resulta bastante esclarecedor, ya que pone de relieve la ausencia de correlaciones entre el simbolismo del pez y la supuesta situación de persecución religiosa. Entonces, ¿qué podemos observar en estos 23 pasajes significativos que hacen referencia clara y directa al simbolismo asociado al concepto del pez bueno? Encontramos un texto escrito por Tertuliano de Cartago, un cristiano que vivió entre los siglos II y III de la era cristiana, donde expresa una metáfora muy interesante. Dice: somos peces pequeños, pero como Jesucristo es nuestro pez grande, comenzamos nuestra vida en el agua y solo si permanecemos en el agua estaremos sanos y salvos. Esta afirmación pretende ilustrar la importancia de la figura de Cristo como protector y salvador, en un contexto en el que el agua simboliza la vida y la fe. Otro tema que se asocia a menudo con el de los peces es el mosaico que se encontró en Megido, una antigua ciudad situada en Israel. Este mosaico, que contiene representaciones que hacen referencia a este simbolismo, puede resultar de gran interés, sobre todo para quienes desconocen este importante descubrimiento. De hecho,
Este descubrimiento, que data aproximadamente de 2005, ha cobrado protagonismo en las noticias recientemente, sobre todo debido a la exposición de este fascinante mosaico en un renombrado museo situado en Estados Unidos. Este mosaico representa una de las primeras estructuras arquitectónicas asociadas al cristianismo. Hay varios indicios que sugieren que, en ese espacio concreto, el ritual de la Eucaristía se llevaba a cabo sobre una mesa especialmente consagrada a tal fin. Junto a esta mesa, podemos ver una imagen de dos peces, que forman parte de este contexto relacionado con la Eucaristía. Esta representación sirve como prueba arqueológica adicional que establece una conexión entre el símbolo del pez y el acto eucarístico. Además, existe un sarcófago cristiano del siglo IV después de Cristo, que fue hallado en la propia ciudad de Roma. Este sarcófago ilustra una escena de la Eucaristía, en la que el pan está representado de forma muy simbólica por una rueda de 8 radios, junto a la cual se sitúa el pez. Esta obra de arte es importante porque refuerza la teoría de que la rueda de 8 radios, en este contexto, es de hecho una representación del pan utilizado en la celebración eucarística. Para reafirmar la tesis de que la rueda de 8 radios se identifica efectivamente con un tipo de pan, traemos a colación un ejemplo concreto, una hogaza de pan de Pompeya. Esta hogaza fue descubierta durante unas excavaciones en la antigua ciudad de Pompeya y presenta un diseño en el que sus líneas forman una rueda de 8 radios. Asimismo, cabe mencionar un sarcófago de origen cristiano del siglo IV, en el que también se exhiben cestas que contienen hogazas de pan y que también muestran la misma inscripción en forma de rueda de 8 radios. Además de las pruebas materiales mencionadas, también existen pruebas en textos, entre ellos los de San Agustín de Hipona. Por ejemplo, en sus obras, afirma que el alma se alimenta del pescado que se sacaba de las profundidades de la mesa que se preparaba en presencia de los fieles, en alusión al hecho de que este pescado se traía de las profundidades para saciar la tierra árida. En este contexto, el pez sacado de las profundidades puede interpretarse como un símbolo de la resurrección de Jesús, mientras que la mesa preparada es una clara referencia al sacramento de la Eucaristía. Sin duda, hay una cita adicional de Agustín en la que menciona que el pescado asado representa al Cristo crucificado, elemento fundamental en la cultura religiosa. Además, este pescado es también una analogía del pan que baja del cielo, que tiene un profundo significado espiritual para los fieles. En este contexto, la Iglesia se considera una prolongación de la participación en la bienaventuranza eterna, que es la felicidad suprema e imperecedera. De este modo, es importante señalar que Jesús está significativamente simbolizado tanto por el pez como por el pan que se considera bueno y nutritivo, lo que refleja su esencia y el papel central que desempeña en la fe cristiana. Antes he mencionado que hay 3 razones fundamentales por las que existe una asociación entre el pez y la figura de Jesús. ¿No es así? Así pues, ya hemos tocado el tema del bautismo, también hemos hablado de la Eucaristía, y ahora es esencial que discutamos la tercera cuestión, que se refiere al uso del pez como acrónimo durante el periodo del cristianismo primitivo, ¿correcto? Un acrónimo es una forma abreviada de una expresión o frase, que se crea a partir de las letras iniciales de las palabras que lo componen. Este tipo de palabras suelen formarse combinando las primeras letras de palabras que forman parte de una nomenclatura u organización, lo que da lugar a un término más corto y práctico para el uso cotidiano. Por ejemplo, el acrónimo ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Los acrónimos se utilizan ampliamente en diversos campos, como la ciencia, la tecnología, la administración y la comunicación en general, con el objetivo de facilitar la referencia a términos que se repiten con frecuencia, simplificar el lenguaje y hacerlo más eficaz. Además, los acrónimos pueden pronunciarse como palabras sueltas, en lugar de leerse letra por letra, lo que los hace aún más funcionales en la comunicación verbal y escrita. Un acrónimo puede definirse como un tipo específico de creación léxica que se produce cuando las letras de una palabra, sobre todo las iniciales de las palabras que se ordenan dentro de una frase, se utilizan para componer una palabra nueva. Este proceso da lugar a la formación de un término que representa una idea o concepto que puede resultar más práctico y fácil de recordar que la expresión completa. Un claro ejemplo de este proceso es la creación del acrónimo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. En este caso, se puede observar que tomando la expresión completa, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es posible extraer las letras iniciales de cada una de las palabras que la componen, dando lugar así a la formación del acrónimo que se utiliza para facilitar la referencia a esta entidad sin tener que repetir el nombre completo cada vez que sea necesario. En griego, la palabra para pez es ikus, que está formada por las letras I, Q, que representa el sonido K, Z y sigma. Además, contamos con algunos testimonios antiguos que corroboran esta información, como un fragmento hallado en los oráculos sibilinos.
Este texto, de contenido cristiano, es difícil de datar, pero se cree que fue escrito antes de la cristianización del Imperio Romano, posiblemente en el siglo I. En los oráculos sibilinos, encontramos el uso de la palabra aeses como forma de referirse a la frase Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Si se toma la letra inicial de cada uno de estos términos en griego y se organizan en la secuencia indicada, se obtiene la palabra itis, que a su vez también significa pez. Es fascinante observar que tanto la imagen del pez como la del pan, dispuestas en forma de rueda de 8 radios, podrían simbolizar igualmente este concepto, ya que la representación de la rueda de 8 radios también puede funcionar como símbolo monástico. La rueda compuesta por 8 radios tiene un importante potencial para ser interpretada como un monograma. Para aclararlo, un monograma es un diseño en el que las letras, normalmente de un nombre o frase, están entrelazadas o superpuestas de tal forma que crean un único símbolo, en lugar de representaciones separadas con varias letras. Este concepto se ve a menudo en diversos escudos, como los de los clubes de fútbol, que utilizan esta característica gráfica. En el caso concreto de la rueda de 8 radios, que es un símbolo muy utilizado en diversas tradiciones culturales y religiosas a lo largo de la historia, se adoptó en el contexto del cristianismo primitivo, sirviendo como monograma que incorpora las letras I, K y Z, que combinadas hacen referencia a Jesucristo, es decir, a la divinidad. Además, la propia configuración de la rueda de 8 radios puede utilizarse para representar y deletrear todas las letras que componen la expresión que se encuentra en el oráculo sibilino, que se refiere a Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. En este proceso, al incluir las letras I, Z, y de nuevo I, finalmente, sigma, no es de extrañar que surjan evidencias arqueológicas que conectan estas dos tradiciones y conceptos, mostrando la relevancia de estas representaciones en relación con la historia y simbolización del cristianismo. La palabra presentada como ictos va acompañada de una representación consistente en una rueda de 8 radios, situada inmediatamente detrás de ella. Este elemento visual puede verse en un disco de alabastro, descubierto en las excavaciones de las ruinas conocidas como Villa Quintiliorum, situadas en la ciudad de Roma. Este artefacto está datado entre los siglos II y V de nuestra era, y su cronología no va más allá de este último periodo. Además, existe una inscripción que se encuentra en un muro situado en la antigua ciudad de Efeso, cuya datación resulta compleja. Sin embargo, en esta inscripción también aparece la palabra ictos, así como la representación de una rueda con 8 radios. Volviendo a la discusión de la obra de Tertuliano que mencionamos anteriormente al tratar el tema del bautismo, es bastante curioso observar que Tertuliano escribió sus escritos utilizando la lengua latina. Sin embargo, cuando se refiere a la palabra pez, en este texto en particular, elige escribirla en griego. Esta elección parece indicar que Tertuliano era consciente de que el uso del término pez trasciende solo el símbolo asociado al propio animal, ya que en el contexto de la lengua griega, esta palabra actúa también como un acrónimo. Es importante destacar que este acrónimo no tendría la misma eficacia ni relevancia expresado en latín, lo que justifica su decisión de mantener la palabra pez en lengua griega. Por tanto, esta elección revela un profundo conocimiento por parte de Tertuliano de los matices lingüísticos y culturales de las dos lenguas, lo que refuerza la idea de que era plenamente consciente de la importancia del término griego en relación con su significado más amplio. Así, la afirmación es la siguiente: sin embargo, nuestro pez pequeño, que se compara con Jesucristo, representa en realidad a nuestro pez grande. Además, cuando se menciona a Jesucristo, hace hincapié en incluir la palabra pez en su forma griega, ¿correcto? Así que es bastante indicativo de que, entre los siglos II y III, ya era consciente del uso del término griego como acrónimo. Esta observación merece realmente ser subrayada, ¿no es así? He dicho antes que la rueda de 8 radios es un emblema bien reconocido en muchas culturas del mundo. Sin embargo, es importante subrayar que este símbolo, además de tener diversas asociaciones, también puede utilizarse en el contexto del cristianismo, ¿no es así? A menudo mencionamos el tema de las religiones en este canal, ¿verdad? De forma similar a lo que ocurre con la cultura en general, se puede observar que la cultura siempre opera a través del intercambio y la interacción con otras culturas, además de sufrir un proceso de transformación impulsado por estos mismos contactos. Esta dinámica es fundamental para el desarrollo y la evolución cultural, ¿no es así? De este modo, es bastante común que diferentes tradiciones, religiosas o no, adopten símbolos que tienen orígenes diferentes, apropiándose de estos iconos, y en consecuencia, dando a estos símbolos un significado renovado o diferente, ¿no es así? La razón por la que hago esta afirmación es que entre los judíos encontramos la representación del pez asociada a una esfera espiritual de la existencia.
Esta conexión es evidente sobre todo en los textos rabínicos, donde el pez adquiere un significado importante dentro de este contexto religioso. En otras palabras, la presencia del pez no se limita al aspecto cotidiano, sino que se entrelaza con las creencias y prácticas religiosas de los judíos, tal y como se esboza en su literatura. En el Talmud, texto fundamental de la tradición judía, encontramos el concepto de que los judíos deben comportarse de forma similar a los peces que nadan serenamente en las aguas de la Torá. Esta analogía sugiere que la vida judía debe estar estrechamente vinculada a las lecciones y enseñanzas contenidas en la Torá e inmersa en ellas, al igual que los peces dependen del agua para sobrevivir y prosperar. Además, existe el concepto de Leviatán, que se reconoce como una entidad mítica que debe venerarse y honrarse según los preceptos de la tradición rabínica. Esta criatura, que ocupa un lugar importante en la mitología, se menciona con frecuencia en los textos religiosos y es objeto de estudio e interpretación por parte de los eruditos de la cultura judía. En el citado canal, cabe esperar la presencia de una entidad que será ofrecida como parte del banquete escatológico que marca el final de los tiempos. Además, el Leviatán se describe como una criatura perteneciente al mundo marítimo, comúnmente representada en forma de pez gigantesco. Por lo tanto, podemos ver que la conexión entre el banquete eucarístico, que es una práctica cristiana, y el pez, puede reflejar la idea del banquete mencionado en la tradición rabínica, donde aparece Leviatán, este enorme pez primordial que, según las creencias, se ofrecerá como parte de un gran banquete al final de los tiempos. Es más, cuando exploramos la mitología y la cultura de las antiguas Grecia y Roma, nos damos cuenta de que el pez también tiene una relación simbólica con diversas deidades de esas civilizaciones. ¿No es así? Todavía se discute sobre el signo de Piscis en el contexto de la astrología helenística, que es la forma de astrología que se originó en la antigua Grecia y continúa hasta nuestros días, ¿verdad? La constelación de Piscis, que es una de las formaciones estelares visibles en el cielo nocturno, puede estar relacionada de algún modo con la consolidación del símbolo del pez en el contexto del cristianismo primitivo. Es importante considerar la posibilidad de que esta constelación ejerciera alguna influencia en la forma de entender y simbolizar el pez durante este periodo histórico. Por lo tanto, podemos abrir un breve paréntesis para destacar esta intrigante posibilidad de interconexión entre la constelación de Piscis y la representación del pez como símbolo relevante en la cultura cristiana primitiva. Cuando abordamos la cuestión astrológica relacionada con el símbolo del pez en el contexto del cristianismo, especialmente al examinar el mosaico de Megido, nos encontramos con una representación que presenta no un único pez, sino dos peces que están organizados de una forma que se asemeja mucho a la forma en que se representaba la constelación de Piscis en el arte y la iconografía de la antigua Grecia. Por lo tanto, esto podría considerarse una posible pista en este análisis, pero debemos subrayar que tales pruebas no son concluyentes. De hecho, nos resulta mucho más sencillo reconocer estas similitudes y conexiones con narraciones que forman parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, donde la figura del pez aparece en varias ocasiones. ¿No es así? En la narración que describe la multiplicación de los panes y los peces, que es uno de los milagros más conocidos, encontramos también la historia de la pesca milagrosa, en la que muchos peces fueron capturados de forma sorprendente. Este pasaje está estrechamente relacionado con la metáfora que presenta a los apóstoles como pescadores de hombres, lo que sugiere una misión de llevar a la gente a la fe. Además, se menciona el signo de Jonás, que a menudo se interpreta como una referencia a la resurrección de Jesús, que simboliza la muerte del Salvador y su vuelta a la vida. Esta conexión se remonta a la figura del gran pez, presente en la historia de Jonás. Así pues, todas estas ideas se entrelazan y complementan en el contexto de las enseñanzas y milagros de Jesús. ¿No es así? Además, es importante destacar que el monograma, que es una representación que combina las letras del nombre Jesucristo, se utiliza de tal forma que da lugar a la formación de la palabra ictus. Esta palabra tiene un significado profundo, especialmente en el contexto cristiano. De este modo, puede decirse que los significados mencionados son, de hecho, claramente evidentes en la documentación histórica, así como los descubrimientos arqueológicos que se han realizado. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que haya influencias tanto judías como grecorromanas en la formación y consolidación de este simbolismo particular. En resumen, el simbolismo relacionado con el pez se remonta al menos al siglo II de la era cristiana y está vinculado principalmente a los temas del bautismo y la Eucaristía, además de estar asociado al uso de la palabra icus, que funciona como acrónimo. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación de estos símbolos y la forma en que cada individuo los ha entendido a lo largo de la historia es algo muy variable. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que deseen profundizar sus conocimientos sobre este tema específico, voy a poner a disposición en la descripción del vídeo, como de costumbre, un texto que cubre este tema con más detalle,
proporcionando así recursos para cualquier persona interesada en estudiar un poco más sobre este fascinante tema. Correcto, pero esa es la situación en este momento. Eso es todo lo que tenía que decir y por lo tanto la cuestión financiera se ha resuelto. El compromiso que incluso le mencioné a Israel sobre hacer este vídeo es una dedicatoria que hago no solo a él, sino también a todos ustedes que me están siguiendo en este momento. Así que quiero expresar mi gratitud, como siempre, por el hecho de que me estén viendo y espero verles la próxima vez. Muchas gracias y hasta pronto.